Dolor. Dolor. Y mío, Músculo. músculo. Y fibro está relacionado con el tejido fibroso, el tejido conectivo. ¿Ya? Lastimosamente los pacientes, o las pacientes, porque es más predominantemente en el sexo femenino, los pacientes con fibromialgia todo el tiempo tienen dolor. ¿Ya? Todo el tiempo tienen dolor. Si nosotros revisamos el paciente, no existe un dolor netamente estructural. O sea, no existe inflamación, no está hinchado, edematizado, no hay calor, rubor, nada de esas características que generalmente el paciente tiene cuando existe un proceso inflamatorio. Estos pacientes van a sentir dolor. Yo recuerdo una vez una paciente joven, como de unos 35 años más o menos, que paraba internada. Trabajé unos 3 años en el cine, creo que al año se internaba como unas 4 veces más o menos. Y su hija pequeña, porque era madre soltera, su hija pequeña había dado con ella. ¿No? La niña no iba al colegio todos esos días, decía que no había quien cuide, su abuelita era viejita y todo lo demás, la madre de ella. ¿Ya? Entonces, dolor. Por más que nosotros pongamos analgésicos de alguna u otra forma, ellos refieren dolor. Entonces ya sabemos que fibromialgia es una patología que va a comprometer tanto el tejido muscular como el tejido fibroconectivo. Más frecuente en mujeres que en los varones, aproximadamente de 100 pacientes, 80%, 90% de ellos son mujeres, que van a estar comprometidas entre los 20 a los 50 años. Y se estima una prevalencia del 2 al 4%. ¿Qué dijimos que quiere decir prevalencia? ¿Qué es incidencia y qué es prevalencia? Prevalencia son los casos que se mantienen. Ya, prevalencia es los casos que se mantienen muy bien. ¿Y qué es incidencia? Casos nuevos que Casos aparecen. nuevos. Muy bien. Entonces, la prevalencia aproximadamente es del 2 al 4%. Síndrome de dolor musculoesquelético crónico y que va a referir el paciente dolor en múltiples puntos. O sea, es un dolor generalizado. Son frecuentes en este tipo de pacientes la fatiga, el dolor de cabeza, refieren entumecimiento de las articulaciones. No hay signos objetivos de inflamación. Los estudios laboratoriales son normales y la respuesta parcial al ejercicio y a los antidepresivos psíquicos. O sea que por más que nosotros demos medicación analgésica y antidepresivo, el paciente de alguna u otra forma va a referir dolor. Entonces, más frecuente en mujeres entre 20 a 50 años, compromete varios puntos dolorosos, además de eso se va a asociar a fatiga, cefalea, entumecimiento. Es un síndrome clínico que explica la existencia de personas con dolor generalizado. Muchas veces no encontramos que el paciente o patología estructural, ¿no? O procesos inflamatorios es de causa desconocida y probablemente multifactorial. Algunos pacientes refieren que el dolor hace su aparición después de procesos físicos como por ejemplo gripe, traumatismo, después de intervenciones quirúrgicas o de sobrecarga emocional. Cuidadito que después de esta sobrecarga emocional ya no de fibromialgia, ¿no? Entonces, vamos a tener pacientes que tienen algún antecedente y que ellos muchas veces relacionan a eso, pero no existe una causa en sí que nosotros podamos prevenir. Es frecuente hallarla en coincidencia con otras enfermedades reumatológicas, o sea que el paciente a veces puede venir con fibromialgia y fibromialgia, artritis reumatoidea o también con procesos infecciosos. Pero no se ha podido demostrar cuál es el origen de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar que va a estar relacionado? Existen dentro de la etiopatogenia
de la sustancia P en el líquido cefalorraquídeo. Pueden estar relacionados con el origen problemas neurohormonales, o sea, por eso es que las mujeres son las más afectadas, puede ser, y que también a partir de los 20 años, donde generalmente las mujeres sufren más cambios hormonales. Existe una disfunción autonómica y también se ve afectada la falta de sueño. Estos pacientes tienen alteración del sueño. El paciente llega a consulta muchas veces por dolor y alteración del sueño, que van a ser las manifestaciones clínicas más características. Puede existir trastorno del flujo cerebral y procesamiento normal del dolor por resonancia magnética cerebral. Relacionado con trauma, comparado con personas que sufren traumas en otro sitio de la región cervical, las personas sufren traumas de columna cervical, sobre todo en accidentes que implican latigazos. Entonces pueden estar también asociados con procesos traumáticos de columna cervical. Tienen riesgo de tener 10 veces más fibromialgia en el primer año posterior al trauma. Esta es una de las teorías más llamativas y que más identifican a la fibromialgia, los receptores de serotonina o la serotonina en este tipo de pacientes. Existen varios trabajos que han demostrado que su concentración en suero de la serotonina y la de su metabolito, el ácido 5-hidroxidoracético, se encuentran disminuidos. Entonces, en este tipo de pacientes va a existir disminución de serotonina. La noradrenalina también, al igual que la serotonina, tiene un efecto modificador del dolor a nivel central y a nivel periférico. Y los valores de dopamina se encuentran disminuidos en aquellos pacientes con fibromialgia. Serotonina, dopamina, hay disminución. De la misma forma, la concentración sérica y, por ejemplo, del L-triptófano se encuentra disminuida. Entonces van a ser neurotransmisores que van a tener disminución, y por eso que no encontramos nada al examen físico que nos haga llamar la atención para pensar que ese paciente está sufriendo dolores musculoesqueléticos de un origen físico. ¿Ya? Ustedes han escuchado hablar de medicina ortomolecular. La medicina ortomolecular es un área que se está empezando a implementar desde hace unos años atrás. En Bolivia es muy poco conocida, en otros países sí hay bastante adelanto. Se hacen congresos una vez al año, se hacen congresos de medicina ortomolecular acá en Bolivia. Hay posgrados para los que cuando salgan y tal vez deseen participar del posgrado, se hace, la REL organiza posgrados con docentes que vienen de Brasil. ¿Ya? Es un área de la medicina donde no se enfoca en el examen físico, por ejemplo, se enfoca en las áreas bioquímicas. Para los que no nos gusta bioquímica, no, porque es bien complejo, ellos ven la parte ortomolecular, o sea, de este tipo de transmisores. Ellos suplementan muchas veces, no solo usan vitaminas, utilizan otros tipos de compuestos moleculares para mejorar la actividad de esa transmisión química que hace la célula, ¿ya? O esos procesos. Por ejemplo, un docente decía, un doctor que es bien reconocido en Brasil, que vino a pasar clases, decía, no, envejecer, todos vamos a envejecer, ¿ya? Pero él ahonda más en el envejecimiento saludable. Todos vamos a llegar a tener 60, 70 años, por ejemplo, ¿ya? Pero hay pacientes que a los 60 o 70 años empiezan con dolores articulares, con cansancio, con fatiga, que no pueden moverse, siquiera no pueden caminar. Ellos actúan en esa parte de, no solamente estoy hablando de la vejez, ¿no? En todas las mujeres embarazadas, en niños, en adolescentes, en todo. Evitan o tratan de que sus pacientes tratados con medicina ortomolecular lleguen con envejecimiento saludable. O sea, lleguen a estar dirigiendo personas. ¿No? A quien no le gusta subir las gradas
sin dolor, por ejemplo. Entonces, esa es la medicina automolecular. Y esta patología habla sobre neurotransmisores que van a estar relacionados con el dolor, como van a ser la serotonina, la dopamina, el triptofano. Respuestas de tensión y factores hormonales. El eje hipotálamo hipófisis suprarrenal y el sistema nervioso autónomo simpático influyen en el sistema principal de respuesta a la tensión y se han encontrado evidencias sugestivas de hipoperfusión adrenocortical. El procesamiento del dolor en el sistema nervioso. Estos pacientes van a tener disminución del umbral doloroso. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, puede ser que nosotros, algo que nos produzca dolor a ello y que sea tolerable, de que sea 2 en 10 a estos pacientes que tienen fibromialgia, el mismo estímulo les va a producir 10 en 10 o más. Entonces, el umbral del dolor, que para nosotros está por acá arriba, para ellos va a estar mucho más descendido. A veces las personas acuden a médicos, varios médicos, y no encuentran, hacen laboratorios, esos laboratorios están normales, ¿ya? Y no hay un laboratorio que le diga que este paciente tiene dolor por este motivo. Entonces ellos terminan yendo y acudiendo a muchos médicos para calmar el dolor. ¿Ya? Saber identificar, porque el diagnóstico va a ser sufren trastornos del sueño, ansiedad, depresión y a su vez que incrementan el dolor. Se desconoce la causa que puede producir estos tipos de trastornos. Esa paciente que les comento con fibromialgia, y le decía, no puedo dormir la noche, tomo medicamentos. Cuando tomo medicamentos y luego dormir, tengo miedo por mi hija, decía, no, y no podía llorar. Entonces era una pelea con ella en el sentido de entre depresión, verla llorar y dolor, ¿no? Por más que ella estaba remedicada, igual ella seguía sintiendo dolor. Solo había a la semana etapas pequeñas donde ella refería que no había dolor. Y nosotros hacíamos, por ejemplo, laboratorios, examen físico, todo lo demás, al ingreso no había nada. Todos los laboratorios, hemogramas, todo, absolutamente todo normal. ¿Ya? Entonces, está relacionado con neurotransmisores, ¿no? Una de las teorías habla de neurotransmisores. ¿Cuáles son esos neurotransmisores? Serotonina, dopamina y ¿verdad? Noradrenalina. El triptofano. Muy bien. Entonces, factores que pueden producir fibromialgia. Dentro de esos factores que pueden producir fibromialgia, hablamos de factores predisponentes, factores desencadenantes y factores que agravan o que mantienen el dolor. ¿Cuáles van a ser esos factores predisponentes? Traumas infantiles, genéticos, que la paciente sea mujer es un factor predisponente o antecedentes dolorosos previos. ¿Cuáles van a ser los factores desencadenantes? Exposición a situaciones estresantes, ya sean físicos o psicológicos. Privación prolongada del sueño, patología dolorosa periférica. Entonces, aquella persona que tiene durante mucho tiempo puede tener un trabajo, ejemplo, durante la noche también, es un factor desencadenante, ¿no? Y alteración del ritmo circadiano. Factores agravantes o de mantenimiento. Dentro de esos factores agravantes o que van a mantener el dolor van a ser los trastornos de la ansiedad, la inactividad física, el sueño de mala calidad y patología dolorosa periférica. Todos estos factores van a predisponer a que nuestro paciente desencadene y mantenga la enfermedad. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico que tiene el paciente? El paciente va a requerir dolor crónico que se inicia en la columna lumbar, en el cuello y que posteriormente se va a generalizar a todas las partes del sistema musculoesquelético. Se presenta más en algunos sitios conocidos como puntos dolorosos
doloroso porque al hacer presión sobre ellos puede ocasionar dolor severo. Entonces, dolor crónico generalizado con puntos dolorosos. ¿Ya? El cuadro clínico. El dolor crónico y generalizado de la fibromialgia puede agravarse con la tensión emocional, también el cambio de clima al frío, al húmedo, ¿no? El ejercicio o el sueño de mala calidad, ¿no? La inactividad física puede producir o agravar la patología. Con frecuencia se describe como dolor urente. ¿Qué quiere decir urente? Quema, ¿no? Dolor quemante, profundo e insoportable y relacionado con eventos de escaso impacto, como por ejemplo saludo de mano o un abrazo, que va a desencadenar fibromialgia. ¿Ya? Entonces, este paciente, fíjense, con una actividad tan sencilla como es saludar de mano, pueden ser sus desencadenantes para él. ¿Qué tipo de dolor? Urente, sobre todo, como la gente le dice. Cuando nosotros vemos un paciente que no viene con dolor crónico generalizado y que no tiene un factor físico, ¿ya? O laboratorial que comprometa, entonces nosotros empezamos a sospechar de fibromialgia. Existen 18 puntos que van a estar relacionados con la fibromialgia. Ya vamos a tener en la región posterior, vamos a encontrar 1, 2, ahorita vamos a ver dónde están las inserciones, ya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la región anterior, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 puntos dolorosos. Entonces, cuando nosotros tenemos sospecha de que nuestro paciente es un paciente con fibromialgia, tenemos que hacer presión en esos puntos dolorosos. El paciente va a referir que le duele más de 10. ¿Ya? Un 75% de los pacientes también refieren rigidez matutina con duración prolongada similar a los enfermos con artritis reumatoidea. Entonces aquí tenemos que hacer el diagnóstico diferencial si nuestro paciente es o no es artritis. El 40% de los pacientes refieren sensación de tumefacción, de endurecimiento de las articulaciones, así como parestesia en miembros. ¿Qué querrá decir parestesia? ¿Qué quiere decir? Parestesia, sensación de hormigueo, ¿ya? En las extremidades. Esa sensación tiene el paciente. ¿Qué quiere decir paresia? Falta de movilidad. Ya, y plegia, ¿qué quiere decir plegia? Falta de movilidad. Ya, y paresia, Falta de sensación. disminución de la fuerza muscular. ¿Ya? Yo quiero agarrar, levantar algo y no voy a tener esa fuerza para poder levantar. Puedo mover mi mano, puedo, pero si lo logro agarrar, lo voy a tumbar porque no hay fuerza muscular. Eso parece. Entonces ustedes nunca se olviden, plegia parece parestesia, plegia que no mueve, parece disminución de la fuerza muscular y parestesia, hormigueo. ¿Ya? Esa va a ser la diferencia. El fenómeno de Raynaud y la sequedad bucal aproximadamente la vamos a encontrar en el 10% de los pacientes con fibromialgia. ¿Ya? El 80 al 90% de los enfermos refiere a astenia para poder realizar los ejercicios y trabajo sencillo. ¿Ya? Ellos van a sentirse siempre cansados. El sueño no restaurador, o sea, es dormir. El paciente duerme, pero al otro día se siente cansado como si no hubiese conciliado el sueño. ¿Ya? Esa sensación van a tener este tipo de pacientes. El fenómeno de Raynaud van a tener 80 al 90% de los pacientes refieren cansancio, decaimiento y además un sueño no reparador. Son muy comunes en este tipo de pacientes la ansiedad, la depresión y el estrés.
va ligado mucho, fíjense, ¿no? A la serotonina, a la dopamina, la asociación de fibromialgia con otros síntomas funcionales como ejemplo, colon irritable, cefalea tensional, disnea primaria y vejiga irritable también van a estar relacionados. Colon irritable, síndrome de colon irritable, igual es una patología que aqueja mucho a las mujeres, sobre todo que acuden a consulta con el gastro. Va a ser aquella paciente que va a tener dolor abdominal tipo cólico con periodos de diarrea, estreñimiento y que va a estar sometido sobre todo a procesos de estrés. Exploración física. ¿Cómo vamos a realizar la exploración física de estos pacientes? Solo va a poner en evidencia el dolor en esos puntos dolorosos que hemos hablado. Muchas veces se acompaña de quejas y gesticulaciones al momento de presionar esos puntos dolorosos. ¿Dónde se van a encontrar esos puntos dolorosos para la fibromialgia? En la inserción de los músculos suboccipitales, en el espacio intertransverso de la cervical 5 a la 7 en la cara posterior, en la mitad del borde superior del trapecio, a nivel del supraespinoso, a nivel de la segunda rodilla, a un lado de la unión condrocostal, en el epicóndilo lateral, a nivel de los glúteos, en el cuadrante superior externo, en el cuadrante mayor, en la cara medial de la rodilla sobre la línea articular. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar eso? Con 18 puntos. Con 11 de ellos ya confirmamos que nuestro paciente tiene fibromialgia. Ya, o sea, suficiente que tenga 11. A nivel del occipucio dijimos, aquí está el 1 y el 2, ¿cierto? En donde corresponde a la inserción de los músculos suboccipitales. Vamos a encontrar 1, 2, 3 y 4. El 3 y el 4, donde a nivel del punto intermedio del borde superior del trapecio. El 5 y el 6 a nivel del supraespinoso, encima del borde medial de la espina escapular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A nivel de dónde? Del cuadrante superior externo de los glúteos. Ya. Vamos a encontrar a nivel del trocánter mayor. En la región cervical, ¿no? Sobre los espacios entre la C5, la cervical 5 y la C7, a nivel de la segunda costilla, a nivel del epicóndilo lateral y a nivel de las rodillas vamos a encontrar los puntos. Si nosotros de esos 18 puntos que habíamos mencionado aquí, que está más que la alemania aquí, de estos 18 puntos, nuestro paciente tiene 11 puntos dolorosos, es fibromialgia. Ya, entonces el diagnóstico va a ser más que todo clínico. Paciente que viene por dolor, cansancio, sueño. La verdad que es muy feo tener este tipo de pacientes, ¿no? Porque no pueden mitigar el dolor, ellos van a estar siempre con dolor por más que anestésicos que demos, están cansados, por más que le hagamos cualquier tipo de estimulación, ellos siempre van a referir que están cansados, que no pueden conciliar el sueño y que si duermen al otro día despiertan cansados. Ya, así como cuando ustedes se despiertan estudiando a las 4:30 de la mañana y despiertan a las 5:30 de la mañana. Ay, qué sueño, qué cansancio, quiero dormir. Esa sensación tienen los pacientes, porque por más que duerman a horas adecuadas, no logran conciliar el descansar. Doctora, si consigue una calma en el dolor, ¿cómo le dice usted al paciente que una Educar. Ellos tienen que conocer la patología, ¿no? Y saber que tal vez con la medicación van a disminuir el dolor, pero tal vez que no van a perder. Por ejemplo, la niña, esa niña que la acompañaba a su mamá, ella ya sabe, la niña sabe ya cómo era su mamá. ¿No? Ella decía, ¿cómo se le da dolor? Siempre camina y le voy
presión firme y mantenida, ¿no? Presionando con unos 4 kilos aproximadamente de presión. Realizar con el pulpejo del pulgar. La reproducción del dolor se acompaña de signos vitales, con gestos faciales y movimiento de retirada. ¿Cómo vamos a clasificar a la fibromialgia? La podemos clasificar en idiopática, aquella que los pacientes presentan sensibilidad extrema al dolor y que no hay además ningún proceso psiquiátrico psicológico que esté afectado. La tipo 2, que se va a asociar a enfermedades crónicas de origen reumatológico, y la tipo 3, aquella que va a estar relacionada a una enfermedad psicológica. Ya, entonces, de esa forma podemos clasificar también a la fibromialgia idiopática, que no hay causa, asociada a alguna patología crónica y también relacionada con algún tipo de proceso psicológico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico y el diagnóstico diferencial? El diagnóstico de fibromialgia, que va a ser básicamente clínico y se fundamenta en la presencia de dolor crónico generalizado. Trastornos del sueño, fatiga, alteraciones emocionales, ausencia de alteraciones distintivas en los laboratorios. No va a existir ningún tipo de nada al examen físico, excepto los puntos dolorosos, y tampoco nada que laboratorialmente. En 1990 se habló y se estableció que el paciente con fibromialgia debería tener al menos 11 puntos dolorosos de los 18 ser puntos sensibles. Tiene sensibilidad del 88.4% y especificidad del 81%. ¿Cuáles van a ser los criterios que toma en cuenta el Colegio Americano de Reumatología? Antecedentes de dolor difuso se considera cuando existe dolor en ambos lados del cuerpo, porque el paciente puede referir solamente a un solo lado, o sea, unilateral. Cuando el paciente dice un solo lado, no consideramos, ¿ya? Tiene que ser bilateral y tiene que ser por encima y por debajo de la cintura, además de existir dolor en el esqueleto axial. ¿Qué quiere decir? En la columna cervical, dorsal, lumbar, o dolor en la cara anterior del tórax. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar al paciente? Vamos a considerar que tiene fibromialgia cuando tiene dolor de forma bilateral, ¿ya? Tanto por encima como por debajo de la cintura, y que hay compromiso de esqueleto axial y además de tórax anterior. Dolor desencadenado por la presión digital de 11 de los 18 puntos sensibles, ¿no? Esos 11 de los 18 puntos sensibles relacionados con occipitales, inserción de los músculos suboccipitales, cervicales bajos en la cara anterior de los espacios intertransversos, la C5 a la C7, a la cervical 7, trapecio, puntos medios del borde superior, supraespinoso en el nacimiento del músculo, por encima de la espina de la escápula, cerca del borde interno, sobre la segunda costilla lateral a la segunda articulación condrocostal, sobre los epicóndilos a 2 centímetros de los epicóndilos distales, sobre los glúteos en el cuadrante superior y externo de los glúteos, sobre el trocanterio posterior a los trocanteres mayores y sobre la rodilla en el paquete grasomedial y la interlínea. Con fines de clasificación deben cumplirse ambos criterios, o sea que nuestro paciente tiene una característica de dolor y que el dolor sea difuso y persistente por lo menos 3 meses. La palpación digital debe realizarse con fuerza, por lo menos ejerciendo 4 kilos de fuerza, ¿ya? Puede ser que ustedes les llegue a su provincia a meter un paciente con esas características, ¿ya? O cuando estén trabajando también.
hay colegas que catalogan mal la fibromialgia y piensan que todo lo que es dolor, sin que haya un dolor, sin que haya una causa, ya es fibromialgia. ¿No? Entonces, fibromialgia tiene que existir punto doloroso, tiene que existir esa característica relacionada con cansancio, tiene que existir esa asociación con un sueño no reparador, ¿ya? Y que no existe una etiología y que al examen físico el paciente no tiene calor u dolor. Si me viene solamente diciendo que hay dolor en alguna mitad del cuerpo, ¿puedo considerar fibromialgia? No, tiene que ser bilateral, al igual que la artritis reumatoidea es bilateral, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Aproximadamente el 25% de los pacientes con fibromialgia no satisfacían los criterios en 1990 y se van modificando, se han publicado nuevos criterios simples y prácticos para el diagnóstico, en lo que la palpación de los puntos sensibles deja de tener relevancia. Para ello existen dos escalas, una del dolor generalizado y una de la gravedad de los síntomas. Dolor generalizado, donde los puntos, pero que van a estar relacionados con toda esa región donde se va a producir la inserción de los músculos. O sea, siguen siendo los 11 puntos dolorosos, pero ya generalizados. ¿Ya? En esos años no había tanta pobreza como hoy día, ¿no? El litro de aceite cuesta 20 bolivianos, costaba 10 pesos. Se va encasillando y se va colocando o tachando dónde existe dolor y vamos a ir marcando. Se cuenta el número de áreas que se ha marcado y se debe anotar, ya, entre 0 a 19. Vamos a ir colocando el índice de gravedad de los síntomas también, ¿no? Si nuestro paciente está relacionado con la fatiga, si nuestro paciente está relacionado con un sueño no reparador o si está relacionado con trastorno cognitivo. Fatiga será 0 cuando no ha existido ningún tipo de problema, 1 leve ocasional, 2 será moderado, grave persistente, si tenemos fatiga grave y persistente. Si está relacionado con el sueño, si no ha sido un problema conciliar el sueño, 0 puntos. Si ha sido leve, 1 punto, moderado, presente casi siempre, 2, y grave persistente, con grandes problemas para conciliar el sueño y que este sea no reparador. Y trastornos cognitivos, si nuestro paciente, por ejemplo, tiene un trastorno, no hay 0 puntos, leve, intermitente 1 punto, moderado 1 punto y grave 3 puntos. Entonces, todos esos puntajes se van sumando para valorar tanto la gravedad de los síntomas como poder valorar si nuestro paciente tiene un índice de dolor generalizado. Tratamiento. ¿Cómo vamos a realizar el tratamiento? El tratamiento de los pacientes con dolor crónico y difuso se debe personalizar porque no todos los pacientes van a sentir de la misma forma. El diagnóstico y tratamiento de las alteraciones del estado de ánimo son imprescindibles porque el trastorno, porque los trastornos del espectro afectivo comparten aparentemente un mecanismo de fibromialgia. Nutrientes que nos van a ayudar a reducir el dolor crónico en la fibromialgia: omega 3, magnesio, la vitamina D, los polifenoles que vienen en aquellos alimentos que tienen color oscuro, ¿no? La curcuma, que es un excelente antiinflamatorio y que se utiliza, ¿no? Antes no existía curcuma en cápsula, por ejemplo, ahora sí existe. ¿Qué es la curcuma?
El palillo. El palillo, ¿no? El palillo tiene efecto antiinflamatorio buenísimo, es caro, ¿no? Es caro para el paciente que toma varios medicamentos, ¿no? La presentación del resveratrol que está en la uva, todos esos alimentos y todos esos nutrientes ayudan a que nuestro paciente al disminuir el dolor. Educar al paciente, aquí está lo que me preguntaba su compañero, ¿no? ¿Cómo yo le puedo decir al paciente que va a tener dolor durante toda la vida? Porque ese dolor va a disminuir algo, pero no va a disminuir completamente. Entonces tenemos que sí o sí educar al paciente. Es el primer paso del tratamiento, la educación de nuestro paciente. El paciente debe saber que la enfermedad, a pesar de ser crónica o dolorosa, no pone en riesgo la vida, ¿ya? No deforma las articulaciones ni es una enfermedad psiquiátrica, porque los médicos piensan así, no terminan mandando al paciente al psiquiátrico o al psiquiatra pensando de que nuestro paciente tiene algún problema o un daño psicológico. Pero es 100 por depresión. Es que no es 100%, o sea, no es solo depresión. Por la depresión lo podría matar, ¿no? Pero la depresión, el trastorno del sueño, la ansiedad, que este tipo de pacientes tienen, forma parte de todo el complejo del dolor. O sea, es un conjunto, como si usted lo manda al paciente por la depresión, usted estaría sanando de todo el ramillete, estaría mejorando solo una parte, porque el paciente va a seguir sintiendo dolor, el paciente va a seguir sintiendo cansancio, el paciente va a seguir teniendo un sueño no reparador. Vamos a ayudar, sí, con antidepresivos. Terapia cognitiva conductual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La terapia cognitiva conductual es un proceso que analiza la forma en que estos pacientes reaccionan ante las experiencias de la vida cotidiana e intentan llevar sus malos hábitos de enfrentamiento emocional hacia una estrategia afectiva. Aquí mucho interviene también la forma de cómo se reacciona frente a procesos. ¿Ya? Entonces imagínense que yo he visto, ayer anoche estaba viendo videos de personas que salen llorando. O sea, si bien toda nuestra situación es tan mala, pero hasta el punto de llorar, digamos, y grabarte llorando en redes por una situación que vos no podés modificar, eso el paciente tiene que entender. O sea, el hecho de que yo llore no voy a modificar que tal persona sea el gobernante, ¿no? Entonces, terapia cognitiva, entrenar a nuestro paciente a que van a existir procesos que él no va a poder modificar, ¿ya? Que se eduque emocionalmente. Eso. Ejercicio aeróbico ayuda bastante, es una de las medidas más acertadas para el tratamiento de la fibromialgia. Debe iniciarse de forma lenta y progresiva, particularmente cuando se ha logrado disminuir el dolor con otras medidas de acuerdo a las condiciones físicas del paciente. Los ejercicios más acertados van a ser la caminata, bicicleta estacionaria, natación, 2 veces por semana, lo ideal. Puede disminuir el número de puntos dolorosos o mejorar los síntomas. Eso relacionado a la educación, relacionado con el tratamiento farmacológico. La farmacoterapia más exitosa de la fibromialgia está basada en antidepresivos, en miorelajantes y en antiepilépticos. Estos medicamentos, ¿qué es lo que hacen? Actúan a nivel de la fibra nerviosa, mejorando la serotonina, la noradrenalina, la sustancia P, el triptofano, que ejercen un abanico amplio de actividades en el cerebro y también a nivel de la médula espinal. Disminuyen la sensación y la tolerancia al dolor. Analgésicos, dentro de los analgésicos más usados, ¿cuáles van a ser? Ejemplo, aquí vamos a tener paracetamol, vamos a tener tramadol por separado o paracetamol más tramadol juntos podemos dar. Dosis máxima del paracetamol, que se hizo pregunta en una vida vulgarista, ¿cuántos gramos puedo dar? Hasta 4 gramos. Después de 4 gramos, el paracetamol llega a un 12. ¿No? Entonces ya si nosotros ya estamos casi en el límite de la dosis, podemos asociar con tramadol.
Tramadol a muchos pacientes, y me incluyo, puede producir mareos, ¿ya? Entonces también tenemos que tener cuidado en el momento de que damos tramadol. Existen asociaciones que vienen junto a tramadol más paracetamol también. Antiinflamatorios, los AINES pueden ayudar a controlar el dolor, sin embargo el uso crónico puede tener efectos benéficos, no se ha demostrado eficacia. ¿Cuáles AINES podemos darle? Por ejemplo, ibuprofeno, naproxeno, podemos dar. Antidepresivos y miorelajantes, que van a actuar sobre el músculo, relajándolo. En diversos ensayos con una duración de entre 6 a 12 semanas se ha probado la eficacia de la amitriptilina. Lo usamos bastante, la verdad, y también usamos ciclobenzafrina. La dosis eficaz de la ciclobenzafrina frente al dolor con fibromialgia es de 10 a 40 miligramos día. Los antidepresivos tricíclicos combaten el dolor, los trastornos del ánimo, la disfunción, los trastornos del estado de sueño. Las pruebas a favor de la eficacia de los inhibidores selectivos de la relación de la serotonina, la fluoxetina, contra el dolor de la fibromialgia son menores. Entonces también es importante, por ejemplo, ver la vacina, ¿no? De 350 hasta 300 miligramos de la fluoxetina, que se utiliza bastante en los pacientes que tienen dolor asociado a depresión, por ejemplo. Antiepiléptico, la gabapentina y la pregabalina son usados bastante. También la pregabalina puede producir mareo. Entonces tenemos que tener cuidado cuando hacemos uso de pregabalina, tramadol, ¿no? Sobre todo eso, yo he tenido varios pacientes que no llegan a mí y dieron, sí disminuyeron el dolor. No hablo específicamente de pacientes con fibromialgia, ya disminuyeron el dolor, pero fueron a internarse con mareo. Horrible la sensación, ¿no? Por síndrome vertiginoso. Entonces, cuando combinamos tramadol con pregabalina, tenemos que tener mucho cuidado con eso para los pacientes, ¿no? Iniciar dosis pequeñas, por ejemplo, de la pregabalina, 50 miligramos al día, y no irnos de plano a 150 miligramos, viendo la tolerancia del paciente, ¿ya? Son los más usados. Hormonas y suplementos. De este momento, la utilidad de hormonas tiroideas, por ejemplo, la melatonina, que sirve para el sueño, ¿ya? Y la calcitonina no está aprobada dentro del tratamiento de la fibromialgia, pero sí lo damos. Por ejemplo, nosotros tenemos pacientes en la terapia intensiva porque ellos están en un lugar cerrado, ¿ya? Y no saben cuándo es día y cuándo es noche. Y cuando logran despertar, no saben qué día es, ¿no? A veces los pacientes empiezan a preguntar cuando ya están intubados, ¿y qué hora es? Son las 5 de la mañana, por ejemplo. Y ellos a veces cambian el ritmo circadiano del sueño, entonces duermen durante el día y están despiertos durante la noche y se quedan, quiero dormir, y no pueden conseguir el sueño. Ya hemos dado melatonina y la verdad que nos ha ido en algunos pacientes muy bien dándole melatonina durante el sueño. Otros tratamientos como las modificaciones dietéticas, los suplementos nutricionales, el magnesio, las hierbas medicinales y las vitaminas no han recibido una evaluación satisfactoria en la fibromialgia. Hormonas y suplementos. También los corticoides, se comprobó la ineficacia de la prednisona ante la fibromialgia. Por más que usemos prednisona, el paciente va a seguir requiriendo dolor. Medicación para tratar a los pacientes con fibromialgia. Podemos dar amitriptilina, ciclobenzafrina, ¿ya? Podemos dar tramadol, fluoxetina, que es antidepresivo, sertralina, venlafaxina, duloxetina, pregabalina, gabapentina. Todos estos fármacos tenemos. ¿Ya? Amitriptilina, 25 a 50 miligramos al acortarse, ciclobenzafrina de 10 a 30 miligramos al acortarse, tramadol entre 200 a 324, fluoxetina entre 20 a 80 miligramos al día, sertralina entre 100 a 300, venlafaxina de 250 a 300, duloxetina 60 miligramos al día, pregabalina, dosis máxima 450. Pregabalina, empezar siempre como siempre, 50 miligramos.
para evitar mareo. Y gabapentina entre 800 a 3000, máximo 3600 miligramos por día. Muy bien, con esto terminamos el tema. ¿Interesante? Sí, no, o sea, paciente con dolor, con cansancio, con fatiga, que no puede conciliar el sueño y el otro día despierta como si no hubiese dormido nada. Y no existe una causa aparente. ¿Ya? Investigar esos puntos dolorosos sobre todo, ¿ya? Que van a estar relacionados